Hola, mi nombre es Jorge Alberto Vega, soy diseñador gráfico y comunicador audiovisual. Y hoy quiero hablarles un poco sobre dirección de arte y diseño de producción y la manera en que los objetos cuentan historias en el cine. Cuando vemos el primer fotograma de una película, nos empezamos a pensar en dónde se encuentran ubicados los personajes y sobre los objetos que rodean los personajes. Queremos saber de qué época es la película, podemos intuir un poco la posición social de los personajes y también podemos llegar a sentir sus emociones a través de los objetos. Esto es porque los objetos tienen información y una gran carga emotiva en la película. Esto es la manera de narrar a través de los objetos. Pero pues hay que hacer y empezar a pensar cómo hacemos una propuesta de arte para una película. Por ejemplo, en el teatro hay una forma de presentar los objetos que no corresponde a un naturalismo de la escena. Por ejemplo, en el teatro kabuki o en el teatro no, los objetos tienen una simbología específica, codificada, según la cultura japonesa. Y aquí vemos una aplicación de los objetos con un sentido retórico, en el que simbolizan algo, más no están tratando de contar una realidad. Por el otro lado, cuando empezamos a buscar las locaciones, también encontramos que los escenarios nos cuentan o nos muestran sensaciones a partir de cómo incide la luz o de la arquitectura. Hay una carga de información importante. Esto fue muy utilizado en el cine. En sus inicios, por ejemplo, Georges Méliès empleaba todos estos escenarios fantasiosos y pues le daba esa carga de otros mundos que hizo muy exitosos sus películas. El cine fue implementando propuestas de arte que querían buscar un naturalismo exacerbado, tanto que se evidencia en esta época del cine espectacular con esos decorados enormes, tan grandes que muchas veces no se podían ni desarmar y tocaba dejarlos ahí abandonados. En el caso de Intolerancia o en el caso de los 10 mandamientos, la escala era real y se representaba el mundo tan naturalista que tenían un montón de elementos en escena. Esto hizo que apareciera la figura de producer designer o de diseñador de producción que acercaba al director de arte al departamento de producción porque tenía que manejar un presupuesto demasiado grande. Pero por el otro lado, en Europa, teníamos una corriente del cine expresionista, como en el caso de Metrópolis y en el caso del gabinete del doctor Caligari. Aquí la apariencia de los objetos y los escenarios no alude al naturalismo, sino nuevamente a un expresionismo simbólico y de esa manera querían contarnos cómo ve el mundo de manera distorsionada el personaje de esta película. Y esto es un enfoque muy diferente. Luego, en los años 50 aparece el neorrealismo italiano y aquí el enfoque es hacer una contrapartida nuevamente al cine de Hollywood, al cine de entretenimiento y quitarle todo el artificio a la propuesta en escena. Y esto se inspira en la forma en que se hacía el documental, en el cine documental. Pues cuando vamos a hacer una propuesta de arte, entonces lo primero que podemos hacer es hacer un mood board y hacer como un collage, una bitácora con los elementos de inspiración. Aquí vemos un ejemplo para la película Medianoche en París. El director de arte recortó lo que podían ser elementos de inspiración para dar forma a este cuarto de la escritora Gertrude Stein. Y ella recopila desde texturas, desde telas, patrones, pinturas, ilustraciones, fotografías o pedazos de películas que le podían servir de inspiración. De la misma manera tenemos que pensar en el color. En la propuesta de color hay que tener en cuenta que la decisión no corresponde solo al director de arte, sino que hay que consultarlo con la Trinidad Cinematográfica, que es la cabeza del director, está en la del director de fotografía y el director de arte, porque incide el color, la luz incide en el color. Finalmente, cuando vamos a hacer una propuesta de arte ya específica, les propongo que tengamos en cuenta estos 11 puntos que están aquí. Podemos hacerlo a partir, por ejemplo, de un texto como el de Ciudades Invisibles de Italo Calvino y podemos hacer una portada que ya nos está dando claves visuales de cómo es nuestra propuesta, una sinopsis contada desde la dirección de arte y no la misma sinopsis del director y describir y elegir un escenario para hacer la propuesta, elegir un concepto visual principal, que es el que nos va a guiar un adjetivo, un concepto que nos guía en toda la película, y hacer así las referencias visuales, de hacer unos bocetos de la utilería, objetos de acción, de definir las claves cromáticas, hacer un boceto con la paleta de color incluida, hacer unas propuestas para el vestuario y finalmente un esquema de planta de la locación. Ese es el ejercicio que podemos trabajar.